Hola, ¿alguna vez has hecho un fanzine? Bueno, ¿sabes qué es un fanzine? ¿Sabes qué significa? ¿Cómo se hace? ¿Para qué sirve? ¿De qué está hecho? ¿Qué puedes hacer con ellos? ¿A dónde puedes llegar con ellos? ¿Alguna vez has pensado qué es un fanzine? Pues yo puedo hablarte de ello. Lo primero es lo primero. Un fanzine es una pequeña revista hecha por aficionados. Viene del término fan y del término magazine, fanzine. Y básicamente es un pequeño medio por el cual puedes hablar de lo que tú quieras. Puede estar hecha con fotos, con ilustraciones, con textos, un poco de todo, pero básicamente te lo montas tú mismo. No hay realmente forma correcta de hacer un fanzine. Se pueden hacer en formato ruana, que sería la forma que aparece a tu izquierda, por ejemplo, o puedes hacerlas con pliegos de papel impresos y doblados, impresos por las dos caras. Puedes hacerla en formato folleto, acordeón. Incluso existen los e-zines, que son fanzines totalmente digitales. Puedes hacerlo en diferentes tipos de papel, diferentes colores. Hay muchas formas de crearlos y puedes hacerlos a mano, puedes hacerlos digitalmente. Realmente existen muchísimos recursos para expresar tus ideas, tu arte, y no soy yo quien debe decirte cómo hacer tu propio fanzine. Es algo que uno descubre por sí mismo. Y es que es algo completamente liberador, creativo y que te potencia de muchas formas distintas. De hecho, mi opinión y la de muchos otros es que hacer un fanzine es completamente revolucionario y algo que, es un producto del pueblo, que realmente nace de nuestras propias ideas y con las que podemos transmitir, por ejemplo, una causa, podemos comunicarla, podemos dar nuestra opinión a un nivel muy profundo, podemos quejarnos a través de los fanzines o reivindicar tanto con ellas, tanta idea, tanta opinión. Es momento de que te dé una pequeña lección de historia para que te hable un poco de influencias importantes en el pequeño gran mundo de los fanzines. En este caso te quiero hablar de la revista Zap Comics, que aunque no es del todo un fanzine, es más bien un prozine, una revista profesional. Su carismática forma de hablar de arte y de circunstancias sociales marcó a muchos artistas de la época, al igual que en Gran Bretaña, ya que los fanzines son muy importantes en la cultura punk. Sniffing Glue fue bastante creativo para músicos, no solo por su aparición en dicha revista, sino que marcó con sus elementos gráficos a algunas bandas como pueden ser Sonic Youth, Sex Pistols, The Clash e incluso a mí. No soy músico, pero sí soy artista y puedo enseñarte lo que hago. Este es mi perfil de arte, donde publico ilustraciones y fanzines, y yo normalmente hablo mucho sobre género y autismo, que son las dos grandes condiciones o características sobre mí que me parecen relevantes, ya que mi forma de ver la vida es distinta a la de algunos y porque no es considerada normativa, básicamente.
Mi primer fanzine fue ¿Será posible que los muertos vuelvan a vivir? Y si te parece curioso el título, es porque lo es, porque le robé la idea a un panfleto de los Testigos de Jehová y decidí plagiarles, coger todo su texto y crear este fanzine, que fue como tal mi primer fanzine oficial, aunque considero que mi etapa fanzinera empezó desde muy pequeña. Mi segundo fanzine fue una carta de amor a la persona de la que, literalmente se llama Corazón, y era para la persona a la que pertenecía mi corazón. Y era una aventura gráfica sobre cómo dos vampires se encuentran y se entregan el corazón el uno al otro. Y más porque el vampiro, que es el protagonista, se siente muy perdido tanto en el mundo real como en una especie de mundo ficticio que le da vida cada noche. Y esta es mi etapa principiante, tomándome en serio lo que para mí son ahora las pequeñas aventuras ilustradas a las que estoy acostumbrada a trabajar. Pero posteriormente empecé a mandar algunas de mis publicaciones, no soy tímida en este aspecto, algunas de mis publicaciones a algunas pequeñas revistas o páginas colaborativas, y en algunas empecé a recibir pagos, lo cual me vino genial porque realmente soy una persona de escasos recursos y muchas veces me gano la vida con esto. Luego empecé a hablar un poquito más de política. En mi casa siempre ha habido un ambiente en el que se han discutido mucho temas políticos y he hablado mucho de la mujer, de otras culturas, de cómo afecta a una sociedad capitalista a ciertas minorías, a colectivos más vulnerables. He hablado un poquito de todo, de temas que me conciernen más a mí y a personas de mi entorno, la verdad. Y luego puedo hablar también de que estuve en una revista en la cual empecé hablando de cine y de películas y de temas un poco de juventud y de relativa actualidad, aunque me gusta mucho hablar de cine independiente y de películas poco conocidas o cine de autor, la verdad. Pero realmente también tengo que hablar de lo que hice después en esa misma revista, que me siento particularmente orgullosa, aunque estuve poco tiempo trabajando para ellas porque no me terminaba de gustar cómo manejaban ciertos asuntos, pero quería hacerme un pequeño nombre en ese mundo que me estaba empezando a gustar. Así que hice algunas colecciones que también compartí en mi perfil para que todo el mundo pudiera verlas, aparte de que se difundieran en la revista. Pedí permiso para poder inspirarme de un sitio y de otro y poder publicar en un sitio y en otro. Y seguía creciendo y decidí hablar de temas que a veces me eran difíciles de tratar. Tengo un fanzine que es el que ves a tu derecha, que trata sobre cómo las personas trans lidian con el aborto, no solo las chicas cis, sino las personas no binarias o las chicas trans, y hablando también un poco de disforia, ya que en mi entorno siempre había sentido que como que no tenía derecho a tener disforia, ya era suficiente con ser trans, pero decidí sincerarme al respecto y sí, supongo que esta fue un poco mi etapa sincera. También seguí haciendo cartas de amor en forma de sin, como el que acabáis de ver en este momento. Y después de esa etapa sincera y de seguir siendo sincera conmigo misma y con los demás y con las personas a las que quería, decidí dar un avance rápido a mi mundo interior, a básicamente las ideas que llevo y que creo que llevamos la mayoría de artistas
macerando durante muchos años y siempre le vamos dando pequeñas pinceladas. Además, para mí ese mundo interior y mis vivencias y la vida real están interconectados, así que es un mundo muy cambiante en sus diferentes formas. Por eso mismo, nunca me atrevo a dar el salto, a crear algo extremadamente grande con esas mismas ideas, pero me gusta ir creciendo dándole toquecitos a ese pequeño mundo y espero no serle única, la verdad. Y bueno, sobre mis influencias quiero hablaros de Tim Burton, que marcó mi infancia y mi adolescencia y cuyas ideas se grabaron profundamente en mi cerebro, de las cuales partí con un estilo gótico, macabro, oscuro, con mucha esencia y aunque carente de técnicas, ya que era un poco pequeña, pero disfrutaba de lo que en ese momento estaba haciendo. Más cerca de mi adolescencia empecé a disfrutar a la increíblemente talentosa y muy reconocida Marjane Satrapi en el mundo de les ilustradores que están conectados con las causas y el mundo de la política, y a mí últimamente me marca más su estilo de dibujo porque no me resuena tanto de lo que ella habla, pero con la sociedad de hoy en día os digo que no es tan cierto, que quizás sí me resuena también la problemática de la que ella suele hablarnos. Y bueno, también quiero avanzar un poco en el mundo de la pintura, y es que otra de mis grandes referentes es Amedeo Modigliani. Bueno, yo me he criado en un hogar en el que mi mamá pintaba y había muchos libros de arte. Y es que me encanta su estilo, y una cosa que me llamó principalmente la atención es que no dibuja pupilas a sus personajes, bueno, a sus personas a retratar, salvo a los retratos de su mujer, ya que para él los ojos eran las ventanas del alma, ¿no? Y bueno, aunque esta es mi referencia más reciente, pero con la que muchos os podréis identificar, es Junji Ito, debido al nivel tan extremo y tan grotesco que llegan algunos de sus dibujos. Pero por así decirlo, lo que más me llama la atención quizá sea su técnica. Yo soy una persona muy gráfica y los elementos gráficos son lo que muchas veces en algo llamativo hace que mis neuronas se enciendan y mi cerebro empiece a trabajar. Y bueno, ahora que me doy cuenta, bueno, va siendo momento de despedirnos, ¿no?